she pray today? Sí. Alcalde, autoridades, señoras y señores, muy buenas tardes. El pasado 19 de octubre falleció en Zaragoza la escritora y docente Encarnación Ferré Chiné, nacida en Monzón en 1944. Aunque catalogada por la crítica literaria con enjundia como figura relevante de las letras aragonesas del último cuarto del siglo XX, lo cierto es que su figura y su obra no han tenido el merecido eco entre el gran público. Autora de corte intimista y con un estilo muy personal, navegó entre la narrativa, la poesía, el ensayo, el género epistolar, los aforismos, el periodismo de opinión y el teatro. Perspicaz y observadora, siempre reflexiva e incisiva, a su pluma la guían por igual el asombro que causa la vida como la certeza de la muerte, las esperanzas y los brotes que arrojan luz como los miedos y dudas que nos corroen a lo largo de la existencia. En 1974, con la novela Memorias de una loca, consiguió el mayor hito literario de su carrera al figurar entre el elenco de finalistas del Premio Planeta. Con motivo de su deceso, la Feria del Libro Aragonés de Monzón y, por ende, el Ayuntamiento quiere tener un recuerdo para ella. Este acto no alcanza la categoría de homenaje, pues la figura de Ferré merece cuando menos una conferencia erudita y un arropamiento académico, pero sí quiere funcionar como sentido aplauso de admiración y reconocimiento a quien destacó con palabra propia y singular en la geografía literaria aragonesa. Así pues, in memoriam. Encarnación Ferré nació en la calle del Molino, donde sus padres habían comprado un solar y construyeron una casa. El progenitor, que tenía la música como segunda profesión y formaba parte de una orquesta, llegó a tocar la trompeta con Tete Montoliu. La infancia de Encarna, en la dura posguerra, está ligada a la Plaza de San Juan, la Fuente del Saso, la Ermita de la Alegría, el Colegio de las Monjas de Santa Ana. Su hermana Rosario, 7 años menor que ella, recuerda aquellos escenarios. Pues sí, efectivamente, mis recuerdos están ligados, como los de mi hermana, a ese espacio. La calle del Molino, la Plaza de San Juan, donde a veces jugamos al escondite en un lugar que nosotras no sabíamos qué era, pero que realmente era algo patético, que era ese refugio antiaéreo. Nos lo pasábamos muy bien y lo consideramos hasta exótico aquel lugar. Otras veces cogíamos la merienda y nos íbamos a la Fuente del Saso con las amigas y la vida era sencilla, muy sencilla, pero extraordinariamente feliz. Yo puedo decir que aquellos años son como ese refugio al que acudimos en la niñez cuando la vida pues, nos zarandea. Para mí, mis padres, aquella casa, el huerto en el que cogíamos los cerolicos, que comíamos las peras, que íbamos a buscar los huevos de las gallinas y nos los poníamos en el ojo, porque ese calorcito del huevo recién puesto era pues como muy reconfortante. Ese es mi paraíso. Encarna tiene alma de artista y sorprende a propios y extraños, a familiares y profesores, despuntando en 1000 actividades e ideando propuestas llamativas de toda índole. Forma parte del coro y del grupo teatral. Es una adelantada lectora del Quijote, libro que le regaló su padre y le encanta. Sienta las bases de una tuna femenina que no sabemos qué vida llevó. Sobresale a la hora de componer redacciones y poesías. Está aquí y allá
y siempre da un paso al frente si hay que presentar actos y conducir ceremonias. Pues sí, la verdad. Claro, yo ahora lo miro desde mi edad adulta y todavía tengo más capacidad para valorar todo aquello. Ella en el colegio no era una más, y quizás queda mal decirlo, pero es que es así. No era una más porque las propias monjas le encargaban, cuando llegaban las fiestas así señaladas como el Pilar, que además había 3 monjas que se llamaban Pilar y les hacía poesías a las monjas que se llamaban Pilar, o en el mes de mayo de las flores componía poesías. Había que presentar algún acto en el colegio, pues ella se vestía además con un abrigo, con guantes, o sea, hacía una escenificación. Creó también una tuna, o participó, participó en una tuna, presentaba los actos del colegio, había teatro, ella estaba ahí en el teatro. Y desde muy chiquitina dijo, quiero ser escritora. Yo creo que ella no lo sabía, incluso me lo dijo a mí últimamente. Dice, yo no sé si sabía lo que era ser escritora, pero lo dije. Y la satisfacción que yo tengo es que efectivamente fue escritora toda su vida, porque no podía concebir la vida sin escribir, sin leer. Ella siempre, si alguien la conoce, la habrá visto cargada de libros, cargada de carpetas, porque además todo lo escribía a mano. Ella escribía a mano y después ya efectivamente lo pasaba al ordenador para rectificar y demás. Cursó estudios de Magisterio, Filosofía y Letras, doctorado en Psicología y máster en Medicina Naturista. A los 20 años se casó con José María Ibarz, con quien tuvo 2 hijas. La pareja se separó en 1979 y al año siguiente aprobó las oposiciones de Magisterio en el País Vasco. Fijó su residencia en Baracaldo, donde dirigió varios años el colegio público. El ayuntamiento la nombró hija predilecta de la ciudad. Desde 1974, en su currículo de escritora destacaba la mención que la señalaba como una de la decena de finalistas del Premio Planeta de ese año, al que concurrió con Memorias de una loca. Sí, mi hermana vivió en Monzón poco tiempo, hasta los 20 años, una vez que había acabado la carrera de Magisterio, porque eso es algo que hay que agradecerle al Colegio de las Monjas de Santa Ana. Nos dio una oportunidad a las mujeres de aquel tiempo a poder ser libres, porque la libertad, desde mi punto de vista, es el poder ser autosuficientes, trabajar y no depender de nadie. Bueno, pues ella hizo esa carrera, pero enseguida se enamoró y se casó. Se casó además con un joven de Monzón, que quizás era de una familia bastante conocida, porque tenían una empresa de fábrica de jabón. Se casó, pero se marchó de de Monzón, porque lo exigía el trabajo. Ella siempre escribió, pero no se había decidido a enviar sus escritos a ninguna editorial, porque a lo mejor pensaba que no merecían la pena, pero un buen día lo hizo y Planeta apostó por ella. Publicó su primera novela, que es Hierro en barras. Era una mujer joven, la protagonista era también una mujer, porque hay que decir que casi todas las novelas de mi hermana, casi todos los escritos, vuelcan un alma de mujer, un alma muy sensible, doliente, un alma pues que se puede captar perfectamente. Entonces, mandó, como digo, este libro, lo publicaron, hicieron pues un gran agasajo de esa publicación. Quizás pudiera ser de las primeras novelas femeninas, no, porque estaba Carmen Laforet, etcétera, pero quizás a nivel de Planeta, Y como debía de tener escrita también la novela de Memorias de una loca, la presentó al Premio Planeta, y la sorpresa fue que quedó finalista entre las 10 últimas novelas. Eso yo creo que la animó a seguir. Y toda su vida la he visto yo escribiendo, y además
lee su obra, porque por ser hermana y por dedicarme a la literatura, porque he sido profesora de literatura, pues ella confiaba en mí, confiaba en que yo leyera sus libros para que le diese su opinión. También se los daba a leer a algún amigo como Juan Domínguez, en fin, porque ella se sentía más segura. Si alguien que le iba a decir la verdad, pues leía sus libros. Bueno, yo creo que ha pasado por épocas diferentes Encarnación Ferré en la consideración de la crítica. Siempre ha sido una mujer que ha sentido la pulsión literaria desde muy joven, desde muy niña, prácticamente yo creo que desde que era, creo recordar que ella cuenta que con 10 años. Y entonces ha tenido momentos, como digo, muy importantes, sobre todo cuando ella publica Memorias de una loca, cuando es finalista del Premio Planeta, que hay un momento que también las voces de las mujeres, Ana María Navales, Soledad Puerto, las Luisa Llagostera, aparecían con mucha fuerza, ¿no? Y yo creo que siempre ha tenido una presencia permanente, ha sido una mujer que ha estado ahí, que ha estado trabajando, pero el hecho también de vivir fuera, pues también eso la ha aislado un poco, pero yo creo que tiene efectivamente un estilo muy personal. Yo creo que ella es una mujer por una parte muy espiritual, por otra parte muy pegada a la tierra, y ha hecho siempre una literatura, digamos, de los sentimientos, de la pasión, de la inteligencia. Y bueno, a veces el destino de los escritores es muy incierto, nunca sabes cómo llegas o no llegas, ¿no? A veces con libros menores llegas y a veces con libros mayores no llegas. Entonces yo creo que la clave de ella es básicamente que fue una escritora sincera, que exploró muchas latitudes del mundo, que se acercó a una espiritualidad no solo, digamos, católica, sino también oriental, y que, bueno, siempre creyó en la literatura. Y además una cosa muy bonita, ¿no?, que dejó huella allá donde estuvo. Tras una excedencia de 10 años, se reincorporó a la docencia en 1995. Ejerció en la provincia de Álava y su último destino hasta la jubilación fue el IES Pedro Laín Entralgo, de Híjar, en Teruel, cuya biblioteca y el premio literario anual que convoca llevan el nombre de la autora. En los centros dejó huella con las adaptaciones teatrales en las que involucró a gran número de alumnos. Juan, ¿qué es la hora? Pasaron las yuntas que banaran. Sí, ya hace un rato. Entonces, hasta luego. ¿Y no tomarás ni un vaso de leche? Cada día estás más seco y más enjuto. Mejor así. El teatro. Bueno, es que ella ha cultivado todos los géneros literarios y uno de ellos ha sido el teatro. Ha hecho obras propias, como por ejemplo puede ser la obra de Al-Moqtadir, que fue el rey de Taifás de la Aljafería. Escribió algo de teatro histórico, como por ejemplo Miguel Servet, que en la celebración del centenario, ahora me perdonaréis mi fallo, pero no sé si es de su nacimiento o de su muerte, hicimos la reproducción de esa obra literaria en el Instituto Miguel Servet, precisamente. Pero quizás lo que ella tenía más a gala era el haber podido transmitir a los jóvenes, a los niños, el teatro clásico, porque sin conocer a los clásicos se tiene una cultura incompleta. Pero ¿cómo das a leer a un chico, a una chica de 15 años, yo que sé, la Odisea, o le das a leer Antígona? Todo eso para ellos es algo fuera de su mundo. Entonces ella hizo la adaptación teatral de, yo creo que más de 150 obras, empezando desde los clásicos griegos, llegando a García Lorca, y bueno, pues ella en sus clases representaba esas obras, y los críos se lo pasaban estupendamente, porque claro, era una clase en la que aprendían mucho, pero se divertían. Y yo,
me aproveché de esa idea que ella tuvo y a través de esas adaptaciones yo llevé también al escenario multitud de obras. Incluso después de jubilarme estuve 13 años, hasta la pandemia, representando obras. Por ejemplo, pues hay algunas en YouTube de Lorca, de Yerma, La casa de Bernarda Alba. Y puedo decir que es la mayor satisfacción que puede tener un profesor que sus alumnos la abracen. Desde 1974 hasta la muerte del escritor en 1982, mantuvo relación epistolar con Ramón J. Sender, quien le escribió la última carta que se conserva del autor, fechada en San Diego el 10 de enero de 1982 y recibida por Ferré cuando Sender ya había fallecido. Encarnación, como escritora, no fue una escritora fácil. No se conformó con contar bien una historia. Era muy exigente consigo mismo, consigo misma, como he dicho, pero también exigía de los demás que aportaran también a su lectura, a la lectura de sus libros, alguna cosa. Hay escritores maravillosos que cuentan muy bien, pero a los que le falta lo que yo creo que es fundamental y lo que tenía Encarnación, que es la búsqueda del arte literario. Esos escritores que a veces pues, son los bestsellers, los que más venden, los que tienen el favor del público, pues a veces no afrontan adecuadamente, debidamente, este sentido del arte literario, cosa que Encarnación hacía. Encarnación tenía siempre como constante la búsqueda de la perfección que es, en el sentido literario, encontrar la esencia, lo germinal de este arte literario del que hablamos. Encarnación lo buscó, lo encontró en muchos de sus libros, pero sobre todo quiso que este sentido de la búsqueda del arte literario estuviera también en sus lectores. Por eso leer a Encarnación a veces no es fácil, pero ella nos propone siempre con sus lecturas entrar más allá de lo que se escribe. Una cosa es la prosa y otra cosa es el arte. Y en ella se unificaban una prosa estupenda con un arte maravilloso que respondía a lo que en su concepto tenía que ser el arte literario. Encarna era una escritora de una pieza, una escritora, digamos, de raza. Y entonces, en todos sus libros, hizo que este afán de perfección se quedase manifestado y demostrado. Yo creo que Encarna será una escritora que permanecerá con el tiempo. Reflexiona Ferré en un texto: cuando termino de leer un libro que me gusta, siento tristeza. Había llegado a identificarme con él y los personajes eran ya viejos amigos míos. Pero de pronto tropiezo con la palabra fin, que en los libros es el sustituto de la palabra muerte, y todo acaba y nada continúa. Y aunque al empezar a leer, lo mismo que al empezar a vivir, sabemos que llegará ese final, ese telón definitivo, leemos y vivimos tranquilamente. Lo hacemos a pesar de que esa palabra macabra flota en nuestra mente como una gota de aceite en un vaso de agua.
Bueno, yo creo que Encarnación Ferré tiene una preocupación fundamental, que es la de contar el mundo y su propio mundo, y además lo hacía en todos los géneros. Ella sentía una pasión fundamental por el teatro, tanto para montar teatro ajeno como para escribir teatro propio. Ella intentó hacer cuento y novela, y ahí tocó los temas fundamentales, o sea, pues el tema del paso del tiempo, el tema de la memoria, el tema del amor, el tema de la espiritualidad, el tema de la entrega, y siempre lo hizo con una escritura que, bueno, pues que fue su escritura personal. A veces no es la escritura más fácil de acceder, porque seguramente tiene como muchas cosas, digamos, pues tiene muchos juegos, tiene muchos guiños, tiene un punto de experimentación y tiene un ejercicio de sinceridad. Entonces yo creo que lo que ella toca son, pues eso, los temas eternos, con esa perspectiva, con esa mirada suya, que es exigente, que es muy poética también, que es muy intimista, y que también a veces tiene sus desgarros, ¿no? Porque se ve que es una mujer que está todo el tiempo también buscando su lugar en el mundo, y a veces de manera dolorida. Es una mujer que ha tenido una vida, bueno, pues ha tenido 2 maridos, ha tenido cambios de residencia, ha tenido muchos contactos con mucha gente, ha tenido una vida nómada, y eso también aparece en sus libros, ¿no? Creo que el libro que la representa, que en el fondo es casi su autorretrato mejor, es Memorias de una loca, ¿no? Eso es lo que hay que tomarlo con un punto irónico, con un punto de distancia, pero ella se sentía un poco una loca en esa búsqueda partiendo de una cierta rareza, de un punto de extravagancia, de un punto de mujer, digamos, entre rebelde, rabiosa, no sé si hippie, ¿sabes? Pues yo creo que ella, desde ese punto de vista, desde esa afirmación de una personalidad muy propia, intentaba situarse en la vida, en la literatura, en el amor, y en otra cosa fundamental que está siempre en ella muy presente, que es la idea de trascendencia. Y eso se ve en muchos de sus libros y también, por ejemplo, en sus aforismos, que es algo capital en su obra. La literatura de Encarnación Ferré no es una literatura para solazarse, para divertirse, para evadirse, para tumbarse en el sofá y decir, ay, voy a leer un rato, a ver si me relajo. No, la literatura de Encarnación Ferré exige un lector activo, un lector que esté dispuesto incluso a sufrir con lo que está leyendo, porque ella, de alguna manera, lo que pretendía es que su literatura reflejase al ser humano, y el ser humano es muy complejo, el ser humano pasa por muchas vicisitudes, y entonces esto reflejado en un libro implica ese dejarse reflejar en un espejo por parte del lector, dejarse ver allí y a veces alegrarse, otras veces condolerse, otras veces criticarse porque se veía ahí. De hecho, yo pienso que el lector es un coprotagonista de los personajes que aparecen en sus obras. Y bueno, esas serían las 2 características. Ahora, dicho esto, parece que todos los libros son iguales, no, al revés, o sea, son todos diferentes. Nada tiene que ver Saturna, por ejemplo, que es una distopía de lenguaje barroco, llena de imaginación, con escenas divertidas, que por cierto, tiene también pasajes en Monzón y en los Templarios. Pues bien, nada tiene que ver Saturna, pues yo qué sé, pues con Boceto de mujer o con Viaje al interior. No, son libros absolutamente diferentes, pero en todos ellos el lector ha de implicarse, ha de ser alguien que esté dispuesto a esa lectura con el alma preparada. Y dicho esto, también de concluir que a veces con 3 líneas es suficiente para el día. Un parrafito, lo lees y ya es suficiente, porque te deja en la mente algo que pensar, algo que crear. Y me gustaría leer solo una frase para que no solamente hable yo, sino que hable ella. Ella, pues también escribía su poética, y no voy a leer todo esto, que es muy largo, solamente voy a leer las 2 últimas líneas, y dice así: todo creador, en cualquier ámbito, es un intuitivo que intenta acercarse
braceando en la bruma a la luz de la verdad. Esa es su literatura. Y no sé de qué modo dejar de adorarte sin duelo, entre nunca y quién sabe. Cuando quemes tus naves, no me pierdas las llaves del cielo. Como he dicho al principio, no es un homenaje estrictamente hablando, sino un recuerdo sentido y de corazón para este personaje que yo el primero desconocía, al menos en profundidad. Ya han visto en esa mesa la amplitud de libros, la amplitud de temas y la amplitud de géneros. Tenemos la suerte de contar hoy con nosotros a alguien que ya conocen, porque la han visto, que es su hermana Charo, y a su hija Isabel. Si son tan amables, el alcalde les hará un agasajo. Teresa, perdón, no Isabel. Teresa, te toca. Buenas tardes a todos, a los aquí presentes. Me corresponde en este momento el honor de recibir este reconocimiento a mi madre. Creo estar hablando en nombre de la familia, no solo en el mío propio. Darles las gracias al alcalde, a todos los concejales de Cultura, de Feria del Libro, a los aquí presentes, a los lectores, a los que no han leído todavía, a los que leerán más tarde, a todos los que hacen posible este escenario y esta situación. Simplemente unas palabras de agradecimiento. En este momento me toca hablar a mí, pero creo que le correspondería a la hermana de Encarnación, que es mi tía Charo Ferré, la que ustedes han visto en el vídeo, la experta en literatura. Pero voy a aprovechar este momento para decir que, aunque yo estoy personalmente pasando el duelo todavía de la ausencia de una madre, es algo que no tiene igual, pero sin embargo decir que no nos quedamos solos, que mi madre pasó toda su vida dedicada a la literatura, a escribir en silencio, y pienso que tenemos todos, el género humano, este legado, esta herencia que nos ha dejado, que consiste ni más ni menos que en toda su obra literaria. Es un regalo que, como todo escritor o escritora, nos deja a la humanidad para que lo disfrutemos. Nada más, solamente agradecer de nuevo a los aquí presentes, a los lectores, al alcalde, a todos los concejales y este reconocimiento que recibo con mucha alegría y nada más, me despido. Muchas gracias. Muchas gracias por los aplausos. Creo que las palabras de Teresa, mi sobrina, pues abarcan todo lo que yo pudiera decir. Tienen agradecimiento
muestran amor por su madre, a quien yo amé también muchísimo, y además pues la presenta ante todos ustedes para que la conozcan. Y yo, como montisonense, igual que ella, pues me siento muy feliz de que en su pueblo pues la conozcan y la quieran un poco más que antes. Tenemos muchos amigos que nos quieren y ahora pues tenemos algunos más. Y agradezco pues al Ayuntamiento y agradezco a esos dos estupendos reporteros, periodistas y cámaras que nos hicieron muy fácil el poder hacer este precioso reportaje. A todos les doy pues ese beso virtual que lo entrego desde mi corazón. Muchas gracias. Para concluir este emotivo homenaje, reconocimiento, gracias Rosario, gracias también a Teresa, a la familia que nos ha acompañado, a los amigos de Encarnación, por supuesto a las autoridades, a Olga, a Álvaro de la Feria del Libro Aragonés. La vida no quiso que conociera a Encarnación Ferrer personalmente, pero la vida sí que nos ha dado la oportunidad de hacerle este reconocimiento, este cariñoso vídeo que, como bien has dicho, gracias a los reporteros que fueron hasta vuestra casa para tener este testimonio en primera persona, y sobre todo la vida también nos ha enseñado a que es justo reconocer a aquellas personas que, siendo esta su casa, siendo esta su cuna de nacimiento y siendo esta su base de formación, para una mujer libre, una mujer valiente como Encarnación, es justo que tuviéramos este sentido reconocimiento aquí, en la Feria del Libro, porque esta es la cuna también de nuestro exponente cultural en esta 28ª edición de la Feria del Libro, y que Encarnación Ferrer estuviera presente también entre nosotros. Yo estoy seguro que desde allá arriba nos estará viendo, nos lanzará una sonrisa y se sentirá también orgullosa de que desde aquí, desde su casa, le enviemos este emotivo vídeo y este cariñoso acto. Así que muchísimas gracias a todos y, por supuesto, a la familia por este reconocimiento y por acompañarnos, por supuesto. Muchísimas gracias. Dos aclaraciones. Esos maravillosos reporteros, etcétera, etcétera, pues uno es el que les habla y otro José Luis San Juan, que está ahí detrás. El acto del homenaje a Encarnación Ferrer ha terminado, lo digo por si alguna persona, por la razón que fuere, quiere abandonar la sala, y se solapa en este momento un acto muy particular de la feria, que es la entrega de los premios FLA. Les pongo en antecedentes. A los pocos años de nacer la Feria del Libro Aragonés de Monzón, el entonces director Chorche Paniello y su equipo de colaboradores instituyeron los premios FLA con el fin de reconocer las trayectorias con mérito y huella de personas, asociaciones y entidades del mundo de la cultura aragonesa. Así, en la última jornada de cada edición ferial, como hoy, los premios FLA han bajado el telón del escaparate con la entrega de un galardón a título individual y otro a un colectivo. Escritores, editores, etnólogos, dibujantes, músicos, actores, libreros y asociaciones sin cuento han subido a este escenario, y hoy la ceremonia se reedita para rendir homenaje a un personaje singular por su amplio legado y a una colla enamorada del denominado noveno arte. Paréntesis, en realidad no se explica que le adjudiquen el ordinal noveno si tenemos en cuenta que su rastro es muy anterior al del cine, el séptimo, y el de la fotografía, el octavo. Comenzamos con el FLA colectivo. La Asociación Aragonesa de Autores de Cómics se gestó durante las jornadas de cómic Ciudad de Barbastro en junio de 2015, con el objetivo de dar forma a una plataforma que aunara las inquietudes del conjunto de autores y personas involucradas en el cómic, el tebeo y la novela gráfica de Aragón. Según me cuenta Internet, José Antonio Bernal, Daniel Viñuales y Juan Ferbriones fueron los que pulsaron el botón de arranque de una asociación constituida para: 1. Agrupar a los creativos del mundo del cómic y salvaguardar los intereses del sector. 2. Difundir la cultura por medio de la historieta, el cómic,
la novela gráfica y el cuento ilustrado entre el público en general y entre los más jóvenes en particular. 3, defender los derechos de autor y garantizar su cumplimiento. Y 4, trabajar para un mejor reconocimiento social de la profesión, así como por su estudio y divulgación. Pues bien, la dirección ferial considera que la Asociación Aragonesa de Autores de Cómic es merecedora del premio FLA 2022 en la categoría colectivo. Entrega el concejal de la institución ferial, Miguel Hernández, y recoge Dani Viñuales. No ha podido venir la presidenta, Sara JB, me ha pedido que esté aquí. He sido empujado por el resto de compañeros que son un poco más vergonzosos que yo. Pues sí, como el botón de arranque bien has dicho, porque la idea de la asociación se gestó en mi coche bajando hacia yendo tanto Bernal como Juanfer y yo ahí dándole vueltas a la cabeza, metidos en un largo viaje a ver qué podíamos hacer. Pues bueno, al final arrancamos la asociación. Yo no puedo decir más que estoy muy orgulloso de todos y cada uno de mis compañeros y mis compañeras. Actualmente somos unos 50-60 socios y entre las actividades que vamos haciendo, además de las jornadas de cómic de Barbastro, los premios TRAN, Salón Hispano-Francés del Cómic de Jaca, las publicaciones anuales, las exposiciones anuales, talleres y demás actividades que vamos organizando, la verdad es que bueno, pues poco a poco vamos consolidándonos, haciendo realidad por lo que nos fundamos la asociación, para poner en valor el trabajo de los autores y las autoras aragonesas. Y bueno, que estamos contentísimos, que para nosotros es un honor el haber recibido este premio FLA, porque es verdad que es uno de los premios que más cariño y más prestigio tienen en todo Aragón. Muchísimas gracias. Continuamos. El agasajado con el premio FLA 2022 en categoría individual es toledano de nacimiento y aragonés de corazón. Con tan solo 2 meses de vida recaló con sus padres en Albalate de Cinca y al cabo de unos años la familia se estableció en San Lorenzo de Flumen. Desde 1977 reside en Zaragoza. Es licenciado en Geografía e Historia y profesor de Educación Física. Jubilado hace un año, de su destreza docente pueden hablar generaciones de chavales de Teruel, Calatayud, Utrillas, Zaragoza, Almazán, Sigüenza y Fuentes de Ebro. El atletismo y el cross marcaron su juventud y de las filas del Helios zaragozano pasó a las del Centro Atlético Monzón por la gran amistad que le unía con los del Cinca. Ha publicado una 30 de libros y cientos de artículos e impartido 2000 conferencias. Vamos a ver, no digo 2000 así a ojo, es que son exactamente 2000, la última en octubre en Santa Lecina. Otro récord. Su fuerte con la pluma, el deporte, y en particular las carreras pedestres, carreras del pollo, y sobre todo las tradiciones aragonesas, pero no unas cuantas, sino las de todos y cada uno de los 700 pueblos de la comunidad. Una enciclopedia andante. Del listado de premios que ha recibido, paso porque nos darían las tantas.
A mí en particular se me va a hacer extraño verlo solo aquí arriba, desde 1987 y ya ha llovido, y que me excuse si por un momento parto en dos su protagonismo, siempre le he visto acompañado por el literato José Antonio Adell, con quien ha compartido la firma de la mayoría de sus libros y los escenarios de otras tantas conferencias. Adell, que me ha soplado el guión de estas líneas, hoy se queda abajo para aplaudir. Entrega el premio FLA 2022 el alcalde Isaac Claver y sube al escenario a recibirlo un pateador incansable de esta tierra, un investigador de calibre, un hombre ilustrado que enaltece la cultura aragonesa, Celedonio García Rodríguez. Muchas gracias. Muy agradecido a la organización de la feria, a la institución ferial, al ayuntamiento y sobre todo a Monzón. También felicitaciones a la Asociación del Cómic. Son geniales, los admiro. Hay una persona que está muy contenta, está por ahí entre vosotros. Se llama José Antonio Adell. 37 años juntos trabajando sobre temas aragoneses. Antes éramos rivales en las carreras pedestres, fundamentalmente, también en el atletismo. También está muy contento José Luis Añaños, nuestro editor, 25 años de fidelidad. Y también hace 37, 38 años que Monzón conquistó mi corazón. 37 o 38 años cuando empecé a lucir la elástica roja del Centro Atlético Monzón, con el escudo, todavía permanece en el corazón. Esta feria lleva el nombre de Aragón, y Aragón es una tierra que hemos recorrido tanto José Antonio como yo, y nuestra temática fundamentalmente está centrada en Aragón. En muchos lugares también he echado raíces. Ya la presentación, esa brillante presentación, os ha dicho que yo nací en Toledo, en Las Albas, un pueblo muy cerquita de Toledo, pero a los 3 meses ya estaba en Albalate, en la casa de Miguel Fleta, y estuve viviendo, y en esa plaza comencé a andar. Mi juventud ha transcurrido en San Lorenzo del Flumen, en Los Monegros. He residido también en otros sitios, unas veces por estudios, otras veces por trabajo. Estuve estudiando en Huesca. Llegó la hora de la universidad, nos desplazamos a Zaragoza. Y mi primer trabajo lo tuve en Teruel. Aquel año presumía de estar trabajando en Teruel, tener mi domicilio en Zaragoza y mi club, como si fuera mi familia, en Monzón. Así que, Monzón, familia, os quiero. Muchas gracias. José Antonio, siempre me pregunto, ¿pareja de hecho o de derecho? Miguel, 2 palabritas que van a servir ya prácticamente como clausura oficial, aunque nos falta un acto, creo que de los titiriteros de Binefar.
Muchas gracias, Pape. Muchas gracias. Enhorabuena a los premiados, a la familia Ferré, por estar aquí en este sentido, digamos, recordatorio de ella, ¿no? Porque hay mucha gente que no la conocíamos y a raíz de este vídeo, en mi caso un poquito antes, pues la verdad que me vuelve a dar ese orgullo montisonense, ¿no? De otra persona más que bueno, pues que ha llegado tan alto, ¿no? Pues bueno, la Feria Libro Aragonés empezó ya hace un mes. No me quiero dejar a los dos grandes de esta feria, ¿no? A Olga Asensio, a Álvaro Palau, a mi estimado querido alcalde, porque siempre me permites que hagamos locuras, en este caso siempre las hacemos, yo creo que ha salido bien, a todas las editoriales y escritores que han estado estos 3 días con nosotros, a todos los que han trabajado, ¿no? Que normalmente no lo solemos decir, ¿no? Pues a todos los azafatos, azafatas, Néstor, que los tengo por ahí, a Merche, la técnico de institución ferial también, que siempre está aquí cuando la necesito. Y la verdad que bueno, pues bajo la atenta mirada de mi hijo, que lo tengo ahí, no te preocupes, que no voy a enrollarse mucho tu padre, iba a empezar los titiriteros, queríamos pues agradecer y sobre todo que bueno, que pongamos en valor lo que ha hecho siempre esta feria, que es la cultura aragonesa, las letras aragonesas, a nuestros escritores, a nuestros editores. Sin más, doy paso ya a los titiriteros que se están preparando y un fuerte abrazo, muchísimas gracias y esperando la 29ª edición de la Feria Libro Aragonés. Gracias.